Y miren que la palabra del Señor, ella nos muestra, ¿no? Que hay algo para el cristiano, para el creyente, que se llama el fruto del Espíritu. Y ahí el fruto tiene una serie de cosas. Yo les he dicho que el fruto del Espíritu es como un racimo de uvas. Todas son uvas, ¿no? Y es un solo fruto. Entonces no son 9 frutos, es un solo fruto. Y dentro de esos está lo que se conoce como templanza. La templanza. Y quizá este es un aspecto del fruto del Espíritu con el cual tenemos más dificultad. Porque, ¿qué es lo que usted entiende por templanza? ¿Ah? ¿Qué es lo que entiende por templanza? ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando se dice templanza? Perseverar, dice hermana Moraima. Templanza, firmeza, perdón, rectitud. Bueno, se halla dificultad con este término, con esta parte del don del Espíritu, del fruto del Espíritu, porque la templanza implica disciplina. Muchas de las ocasiones, no sé, pero no nos gusta ser disciplinados, ¿no? Que nos llamen la atención, que nos digan alguna cosa en cualquier aspecto de la vida, ya sea en la casa, sea en el colegio, sea en el trabajo. No nos gusta que nos llamen la atención y mucho menos que nos disciplinen. Pero si nosotros vemos y hacemos una relación entre la mansedumbre y la templanza, estas dos cosas tienen algo en común. Alabado sea el nombre del Señor. Puesto que exigen de cada uno de nosotros control de nosotros mismos. Y mire que la palabra de Dios nos muestra esto. Cuando se habla de templanza, se está hablando de autocontrol, del control que uno mismo debe tener. Y si la relacionamos con mansedumbre, se nos habla del control de uno mismo ante o frente a Dios, frente a las circunstancias y frente a las personas. Eso es mansedumbre, la forma de actuar, la forma de nosotros reaccionar a ciertas circunstancias. En cambio, la templanza nos habla de lo mismo, pero es frente a nosotros mismos. O sea, ¿cómo actuamos nosotros delante de los deseos, de las emociones que pueden presentarse en nuestras vidas? Si nosotros hablamos del fruto del Espíritu, esta es la respuesta que la Biblia nos da a las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra, y ahí comienza a sacar una lista de todo aquello que la carne hace. Pero versículo más adelante nos habla, en cambio, del fruto del Espíritu, aquello que debe existir en la vida del cristiano y que actuando en cada uno de nosotros va a hacer que podamos resistir. Dentro de los frutos de la carne está, de los deseos de la carne, está
las borracheras, las orgías y una serie de cosas. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces miren, hermanos, nosotros cuando hablamos de templanza o dominio propio, esta es la respuesta del hombre a las exigencias de Dios. La respuesta de cada uno de nosotros a lo que Dios exige de nuestras vidas. Lucas dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de justicia de Dios, esta implica cierta exigencia de parte del Señor para con todas y cada una de nuestras vidas. Y para eso, ¿qué necesitamos? Dominio propio, autocontrol, saber reaccionar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo a lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. La disciplina que no hace lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios hace. Nos muestra en su palabra y nos dice lo que debemos realizar, la manera como debemos actuar. ¿Y qué debemos hacer? Realizar aquello que Dios quiere que hagamos, aunque nos cueste, aunque nos parezca difícil, pero es necesario hacer la voluntad de Dios. El dominio propio reconoce que la carne, ¿cuál es la carne? ¿Cuál considera usted que es la carne? El yo. El yo. Ahí es donde está actuando la carne, esa tendencia natural a querer pecar, a querer desobedecer a Dios. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Y esa carne no actúa de una manera rápida, instantánea, a lo que Dios exige de la persona. En muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, hay un proceso en la vida de la persona, hay un proceso en la vida de cada uno de nosotros. La primera vez que me levanté a predicar allá en el año de 1979, lo hice más o menos a los 6 meses, creo, de haberme convertido. Sí, más o menos a los 6 meses. Pero durante esos 6 meses fue un proceso, porque yo levanté mi mano, acepté a Jesucristo como Salvador y comencé a leer la Biblia y comencé a escuchar las predicaciones del pastor, a recibir la instrucción que necesitaba. Y me costó, porque no era nada fácil mi vida. Desde muy joven en el licor, en la droga, y comenzar a escuchar la palabra de Dios, lo que a Dios le desagrada, el cuerpo se resistía, no quería obedecer. Pero Dios había tocado mi corazón, Dios había tocado mi vida, y no dejé de asistir a la iglesia. Yo comencé a asistir por allá, por el mes de septiembre del 78, y acepté a Jesucristo
después de un mes, en octubre del mismo año. Y fue duro. Y aún en la actualidad, 44 años después, cuesta seguir a Jesús. Cuesta. Porque sí, Él nos toca. Pero si no tenemos autocontrol, si no tenemos dominio propio, si no crucificamos nuestro yo, no crucificamos nuestro ego, no vamos a poder obtener la victoria, no vamos a poder salir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo nos da el ejemplo, porque ¿qué es lo que dice Pablo cuando les escribe a los Corintios en el capítulo 9 que leímos hoy de su primera epístola? Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en otra parte, cuando les escribe a los romanos, Pablo dice que su carne, su yo, su ego, le lleva a hacer lo que él no quiere, pero el Espíritu le lleva a obedecer a Dios. Por eso la necesidad que como cristianos tenemos de que haya en nuestras vidas dominio propio. Sí, el diablo es tremendo, es astuto. Cuando comencé en el Evangelio, ahí los amigos ya me veían llegar con la Biblia, ¿no? Así las noches o las mañanas del fin de semana. Vamos, ve, acompaña, ve, tú no vas a tomar. Nosotros tomamos, pero acompáñanos tú una colita. Solo una colita, nada más. Y si no hay dominio propio, si no hay autocontrol, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ceder. Vamos a ceder. Y el solo hecho de estar ahí ya participando va a hacer que nuestra fuerza venga a menguar, vengamos a debilitarnos y vengamos a ceder a las pretensiones del enemigo. Por eso es necesario, aleluya, el dominio propio. Porque ahí no vamos a ceder a aquellos deseos de complacer a la carne, satisfacer nuestros gustos, o cuando nuestros gustos son contrarios a las normas establecidas en la palabra, las normas establecidas en la Biblia, en las Escrituras. La Biblia dice que hemos sido llamados a padecer. El propio Pablo decía que ahora él estaba sufriendo todo lo que el Señor nos sufrió. Y si usted ve en las epístolas paulinas, usted va a encontrar todo lo que Pablo padeció. Apedreado, tener que bajar por un muro en una canastita para huir. En ocasión ya le dieron por muerto. Náufrago. La embarcación se despedazó y tuvo que llegar nadando a la orilla. Ahí en la orilla, una de las serpientes más venenosas de aquella isla le muerde. Que la gente decía, no, este sí era digno de muerte. Sale del mar, se salva, y aquí viene y le pica una serpiente. Este tenía que morir.
Pero él tenía ese dominio, ese autocontrol en su vida. Por eso no complazcamos a todos los deseos que hay en nuestra carne. No. Y si esos deseos están tratando de superar nuestra fidelidad para con Dios, ¿qué debemos hacer? Acogerlos y arrastrarlos a las rodillas, a los pies de Jesucristo. Les arrastramos y oramos y pedimos al Señor que nos dé la fortaleza, que aumente nuestro dominio para poder ser vencedores, para poder salir adelante. Glorificado sea el nombre del Señor. Sí, yo sé que cuesta, pero ese costo, aleluya, se ve recompensado con las bendiciones que el Señor nos da. El apóstol Pedro, él cuando escribía su primera epístola universal, en el capítulo 1, nos hace recordar que debemos armarnos de ese pensamiento de dominio propio para poder resistir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando soportamos, cuando resistimos, cuando tenemos ese control, ese dominio propio en nuestras vidas, recordamos que hay una recompensa que está reservada para nosotros allá en el cielo. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y templanza o dominio propio es poner en práctica el conocimiento que tenemos de Dios, en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No, hermano, no basta únicamente el conocimiento intelectual que nosotros tengamos de la palabra. La serie de cursos que hayamos realizado, sino la vida cristiana es una vida de experiencia. Sí, es bueno crecer en el conocimiento, porque la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es bueno tener conocimiento de la palabra, pero el Señor Jesús también dijo: en el mundo tendréis aflicción. Sí, el Señor nos advirtió. No nos dijo que todo iba a ser hermoso, que todo iba a ser listo. Por eso no basta únicamente el conocimiento intelectual de la palabra de Dios. El dominio propio es ese conocimiento, ponerlo en práctica. Gloria al nombre de Jesús. Yo les decía el domingo pasado, creo que un amigo de esos de juventud, de vida de impiedad, me localizó en las redes sociales, en el Messenger me localizó. Y ahí me decía: mira, que pase todo esto y ahí nos vemos para recordar viejos tiempos. Y estoy esperando. Estoy esperando, porque sí le prediqué. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Yo todos los días pongo ahí en mi estado lo que les sé mandar a los hermanos también. Y este hombre, ¿no?, es mayor que mí, con 1 o 2 años creo, me está siguiendo y está viendo lo que escribo y está viendo lo que publico. Entonces,
es bueno que nosotros tengamos ese control en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque las circunstancias pueden ser difíciles, por más difíciles que sean. Hay que saber controlarnos, hay que saber actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, el dominio propio es aquella manera de actuar. No solamente el conocimiento intelectual, conozco, sí, o lo que dice Santiago, no siendo únicamente oidor, sino hacedor. Y para ser un hacedor de la palabra de Dios, debo tener dominio propio. Debe existir autocontrol en mi vida. Una cierta ocasión me pasó algo tan, y yo creyente, ¿no? Tan duro, durísimo, que no sabía cómo reaccionar. Y cogí, me fui a una pared. Gracias a Dios no me di la cabeza contra la pared, pero le golpeé a la pared con toda la ira, con toda la furia, por lo que me estaba aconteciendo, por lo que me estaba pasando. Ya cuando las manos resistieron lo que pasaba, reaccioné y le dije: Señor Jesucristo, necesito que tú ahora seas tratando conmigo, seas calmándome, seas poniendo paz en mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Quizás a la persona que hizo aquello, Dios me libró, Dios me guardó de no haberla tenido al frente, pero me sirvió para saber que no es únicamente el conocimiento que tengo de la palabra, los años de estudio y los años de cristiano, sino el dominio que debo tener de mí mismo para saber actuar en esos momentos de dificultad, en esos momentos difíciles. Porque si no hago de esa manera, hermanos, me estoy convirtiendo en un hipócrita. Si no actúo de esa forma, eso es hipocresía. Tengo conocimiento, y si no tengo dominio propio, soy un hipócrita. Debo actuar de acuerdo a lo que está registrado en la palabra de Dios. Y el dominio propio o templanza es el amor en acción. Muchos sabemos de memoria lo que dice Primera de Juan 4:8, que Dios es amor. ¿Sabemos o no sabemos? Dios es amor. Pero Pablo también dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones y lo ha hecho de una manera abundante. Y templanza o dominio propio, aleluya, es el amor en acción. Actuar guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, haciendo lo que es agradable delante de Él. Dice Pablo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la templanza, el dominio propio, es la manifestación del amor, ese amor que debo dar a conocer a aquellos que nosotros hablamos, que están a nuestro alrededor. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Hace un momento alguien me decía: aquí huele a tabaco. Yo le decía: sí, es el hermano Julio hablando con esa persona allá afuera. Logró hacerle entrar, pero yo pasé por ahí casi algo mareado. Estaba ebrio. Pero miren, ¿por qué hace eso, hermano Julio? ¿Por qué ama al pecador, pues? ¿Por qué ama? Y para poder hacer eso se necesita dominio propio. Sí. Porque muchas veces nosotros como un ebrio estamos a la defensiva, ¿no? Que si actúa mal, yo también voy a actuar mal, podríamos decir, ¿no? Pero en ese sentido, Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos orienta, el que nos guía, aleluya, para que en nosotros sea manifestado este dominio propio. Y también es la forma práctica de manifestar la libertad que ahora nosotros tenemos en Cristo. Somos libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, somos libres. Pero ¿cómo manifestamos esa libertad? Sino a través del dominio propio, del autocontrol, de la templanza que nosotros tengamos delante de los hombres. Yo recuerdo a un hermanito que hoy ya está con el Señor. En cierta ocasión, en un aire libre, no tenía mucho tiempo de creyente, en un aire libre, en un parque, le dieron a que reparte los tratados que decíamos, ¿no? Esos folletitos, y él ahí repartiendo, ¿no? Y una persona cogió delante de él cogió y le hizo pedacitos y se lo arrojó. El hermano era nuevo, pues era nuevo. Él cogió y se sacó la chompita, se remangó las mangas de la camisa. No recuerdo el término, pero algo así, analfabeto has de ser. Y ya le iba, ahí los hermanos le cogieron, ¿no? Y le dijeron: hermano, así mismo es. Así mismo es. Gloria al nombre del Señor. Años después, solo él, un bautizo que hice, solo él ganó 19 de los bautizados, de los 21 bautizados que ese día descendieron a las aguas. Él había ganado 19. Nos había llevado a los pies de Cristo. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. El dominio propio nos hace que nosotros manifestemos la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que tenemos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien decía: ser esclavo de sus propios apetitos es la peor esclavitud. ¿Sí? Ser esclavo de sus propios deseos es la peor esclavitud. Por eso es que debemos tener dominio propio, hermanos. De la lista que Pablo hace del fruto del Espíritu, al final le pone el dominio propio. Comienza con amor y termina con templanza o dominio propio. Porque toda esa escala de valores del fruto del Espíritu debemos saber controlarlas con el dominio propio. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Y
como he dicho, ¿no? Dominio propio o templanza es fruto del Espíritu. Y si queremos que eso sea manifiesto en nuestras vidas, debemos andar en el Espíritu, debemos caminar. Es de mucha importancia como testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque es el resultado de la comunión constante con Dios. Esa comunión que debemos tener permanentemente. Pablo dice que debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Debemos andar en el Espíritu, haciendo la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Cuando estábamos en pandemia, no veníamos a la iglesia para no contagiarlos. Ahora, aunque aparentemente ya no estamos en pandemia, no venimos a la iglesia porque los muchachos ya salieron a vacaciones. Gloria al nombre de Jesús. O por distintas circunstancias o distintas cosas que puedan estar aconteciendo. Pero si no hay intimidad con Dios, no estamos dominando nuestros deseos. Glorificado sea el nombre de Jesús. No estamos dándole al Señor el lugar que Él se merece. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, él dice que Dios nos ha dado el espíritu, ¿no?, de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado, tenemos. Y lo que debemos hacer es utilizarlo. Saber utilizarlo. En otras palabras, lo que Dios quiere es que no andemos sin control, que tengamos control de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Sabiendo controlar nuestras emociones, nuestra forma de actuar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Alabado sea el precioso nombre de Cristo. Hermano Julio, debiendo ahí afuera. Entonces, debemos saber actuar, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Es lo que Dios quiere. A nuestro conocimiento, perdón, debemos agregar, añadir el dominio propio. El apóstol Pedro, él escribía su segunda epístola en el capítulo 1, el versículo 6 decía: al conocimiento añadir dominio propio. Lo que ya les dije hace un momento. Conocemos, sabemos, leemos la Biblia, la estudiamos, pero debemos añadir dominio propio. ¿Y quién es el que nos da dominio propio? Es Dios. Pablo le escribe al joven pastor Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos ha dado ya, lo tenemos. Lo único que debemos hacer es saber utilizarlo.
Y Él es el que nos ayuda, Él es el que nos frena, ¿no? Ahí, para que no actuemos fuera de su voluntad. Gloria al nombre del Señor. Y hablar de dominio propio, pastor. Yo sí necesito eso, pastor. Que a veces ahí en la casa me sacan de mí, ¿no? Y comienzo a hacer lo que no es agradable. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente no les gusta controlar sus impulsos, controlar sus emociones. Gloria al nombre de Jesús. Yo he visto así personas que para no airarse, no enfurecerse, comienzan a 100, 99, 98. Llega al 0 y está aún más brava, más bravo. Cuando el Señor es el que quiere que nosotros pongamos en actividad lo que Él ya nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado dominio propio, nos ha dado, o sea, ya nos ha dado, y lo único que debemos hacer es utilizarlo. Gloria al nombre del Señor. En todo nuestro diario vivir. No controlan sus emociones y dan rienda suelta a aquellos deseos de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. No, agradémosle a nuestro Dios, vivamos para Él, obedezcámosle al Señor, porque Él va a hacer la obra conforme su maravillosa voluntad. Entonces debemos acercarnos a Dios, acercarnos a Él, agradarle, porque Él es digno de ser alabado, de ser bendecido, de ser glorificado en nuestro medio. Entonces, amados hermanos, vamos adelante, sigamos, pidámosle a Dios que nos dé ese dominio para saber controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, y así salir adelante y ser vencedores en todo aquello que enfrentemos. Amén.